Muy bien, vamos a ver ya la parte complementaria de lo que es, de lo que viene a ser la electrodinámica, ¿no? En este caso, ya hemos visto la clase pasada los circuitos, cómo se pueden estar tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Un poco recordar ello, un poco recordar ello. La instalación, justamente, tenemos primero la ley de Ohm, vamos a poner acá electromagnetismo, electrodinámica, perdón, dinámica parte 2. La ley de Ohm simplemente para dar en cuenta rápidamente, voltaje es igual a intensidad por resistencia eléctrica, el famoso VIR, ¿no? Y aquí proceden varias ecuaciones, ¿no? Y aquí puedo yo decir que la intensidad es ¿cuál? Voltaje entre resistencia, o que la resistencia es igual a voltaje entre intensidad, ¿no? En realidad son las tres ecuaciones son exactamente la misma, solo que visto de otra manera, ¿no? Se la dejo las tres para calcular voltaje, intensidad o resistencia. Esto es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. Recordar de que el voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente se mide en amperes y la resistencia eléctrica se mide en ohmios, ¿sí? En ohmios. Son las unidades a tomar en cuenta, ¿no? Voltios, amperes y ohmios. Luego vimos justamente cómo son las conexiones de la resistencia, ¿no? Conexión en serie y luego en paralelo. La conexión en serie es uno al lado del otro. No interesa que, ojo, uno junto al otro, no interesa si está todo recto o puede estar inclusive quebrado, ¿no? Voy a hacer de forma general. Suponiendo que acá el cable va por aquí, va, sube, baja, todo esto, y llega por acá. Y acá tengo una resistencia. Acá tengo otra resistencia. ¿No? Y acá tengo otra resistencia. Si te das cuenta, las resistencias están uno al lado del otro. No interesa que el cable como esté. El cable puede estar doblado, quebrado, inclusive, por ejemplo, esta resistencia con esta resistencia, R1 y R2, están en serie, porque están una al lado de la otra. Y por ejemplo, R3 por acá, R3 allá. Están en serie, una al lado de la otra, ¿no? Ustedes generalmente van a encontrar así, ¿no? Uno. Claro, ahí está ordenadito, bonito, ¿no? Juntito una al lado de la otra, pero no siempre va a estar recto. Hemos visto en los ejercicios de la clase anterior que a veces está así, ¿no? Perpendicular por acá, uno por acá y otro por acá. Ah, están en serie, uno al lado del otro, ¿correcto? A menos que haya otra cosa por acá que los impida, pero están en serie. No siempre van a estar así. No siempre van a estar así, en forma recta, todo. Pueden estar quebrados, ¿no? En forma general, ¿no? En forma general, uno al lado del otro. Eso significa serie, están consecutivos, ¿ya? Acá vamos a poner resistencia 1, por ejemplo, resistencia 2, resistencia 3. Hay una inducción magnética, hay una inducción eléctrica general, en este caso sería de esta forma, y total, la corriente total. ¿Por qué va en este sentido, chicos? Porque justamente va a depender de esta fuente, que es, en el chiquito, chicos, signo negativo, en el grande, signo positivo. Y la corriente eléctrica va de menos a más, en este sentido. Si hubiera estado así, entonces la corriente hubiera sido de esta forma. Porque va de menos a más, acuérdate, de menos a más. De menos a más, va así. Esto quiere decir que aquí entra una corriente para la resistencia 1, una corriente para la resistencia 2 y una corriente para la resistencia 3. ¿Sí? Ok. Y cada uno de ellos tiene un voltaje internamente, ¿no? Un voltaje. Acá hay un voltaje total, vamos a llamarlo así, un voltaje o voltaje total, ¿ya? Ahora, en serie, ¿cómo son las propiedades en específico? La intensidad, chicos, como hemos visto en la clase pasada, es la misma. Es la misma para cualquier
para cualquiera de las resistencias. El voltaje, en este caso total, sí se va a repartir, será la suma de los voltajes. Voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Ahí el voltaje se va repartiendo en cada una de las resistencias. Y aquí lo que estábamos nosotros quizás requiriendo, la resistencia equivalente. Es decir, estas tres que están en serie, o puede ser más que están en serie, se pueden convertir en una sola resistencia. Esa única resistencia se llama resistencia equivalente. Y en el caso de series facilito, simplemente será la suma de las resistencias. En este caso, para el problema, R1 más R2 más R3. Eso es en caso de conexión en serie. Vamos a ver, ya para terminar y recordar, conexión en paralelo. En paralelo significa que tienen el mismo inicio y el mismo final de lo que es el conductor, ¿ya? Generalmente ustedes lo van a encontrar así, ¿no? O sea, de que algo bien ordenadito, ¿no? Acá por acá uno, por acá otra salida, resistencia, 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 y aquí llegan a un mismo punto, ¿no? Pero esto puede estar desordenado, ¿no? Pero a lo que voy para ver que están en paralelo es de que tienen el mismo inicio, mira, y el mismo final, el mismo punto de conexión al inicio y al final. ¿Ok? Entonces la conexión en paralelo, vamos a verlo así, sería uno por acá, otro por acá, más abajo, y otro por acá, ¿no? Tres resistencias para ver el caso genérico. La fuente. Y como les dije, ¿no? Acá este es un voltaje total, si este es negativo y este es positivo, el sentido va de menos a más, así, la intensidad total. Acá es la intensidad para la resistencia 1, esta es la intensidad para la resistencia 2, y acá estará la intensidad para la resistencia 3. Acá está la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. A diferencia que en serie las intensidades es la misma porque es el mismo cable, acá el cable se dispersa, será lo contrario. Acá la intensidad total, chicos, es la suma de intensidades. Y a diferencia de en serie que el voltaje total era la suma, acá el voltaje total es el mismo. Es decir, voltaje 1 es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3 y es igual al voltaje total. Vean ustedes la diferencia. Acá la intensidad son iguales, es constante. Acá el voltaje es constante. Acá el voltaje es sumativo, en serie se suma. Mientras que en paralelo es constante, ¿no? Lo que se suma es la intensidad. Es lo contrario. Y aquí, esto de acá lo puedo yo repartir como en una sola resistencia eléctrica, que es la resistencia equivalente. Y aquí, para el caso general, es 1 entre la resistencia equivalente será la sumatoria de las inversas de las resistencias. Ojo, las inversas de las resistencias. Ya está. Entonces, 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 es igual a 1 entre la resistencia equivalente. La suma de las inversas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. Eso vimos en la clase pasada, chicos. Ahora lo vamos a aplicar ya un poco más profundo, vamos a hacerlo así. La clase pasada solamente vimos el caso de las resistencias eléctricas, de cómo hallar sus equivalentes, ¿no? Pero ahora vamos a aplicar también el cálculo de la intensidad y el voltaje. Nada más. El primer paso, ¿cuál va a ser? Llegar a la resistencia equivalente. Y de ahí ya ir poniendo los demás cálculos con respecto a la intensidad y el voltaje. Como verás, esta propiedad la ley de Ohm aplica para esto. Esto quiere decir que el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. O sea, se cumple esto, ¿no? De aquí, el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. Y lo mismo, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo mismo sucede acá, el voltaje total es la intensidad total por la resistencia equivalente. Si queremos hacer, ¿no? El voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. Eso es justamente lo que tienen que tener en cuenta. Es lo mismo.
Voltaje es intensidad por resistencia. Y también se cumple internamente. Es decir, el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. El voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por intensidad 2. El voltaje 3 es intensidad 3 por resistencia 3. Se cumple esto tanto para individualmente como en conjunto, por si acaso. Individualmente como en conjunto. Se cumple. Esta ley se cumple para tanto resistencias individuales o resistencias equivalentes. Es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Es lo mismo. Muy bien. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos, ahí eso separata, qué tal si nosotros tuviéramos la mala suerte, vamos a decirlo así, de encontrar muchas fuentes eléctricas? ¿Qué son las fuentes eléctricas de voltaje? Eléctricas, acá, estas de acá. ¿Qué tal si hay varias? ¿No? Como ahí en el ejemplo indica, los voltajes, las resistencias. Chicos, ¿qué tal si yo tengo acá una fuente? Acá tengo otra fuente. Acá tengo otra fuente. ¿Sí? Una fuente 1, fuente 2, fuente 3. Si fuera por la fuente 1, menos a más, va así. Esta es la intensidad de la fuente 1. En este sentido va. Para la fuente 2, en este sentido, ¿no? De menos a más. Pero para la fuente 3, de menos a más, va así, ¿no? En ese caso, ¿cómo yo comienzo con el voltaje total? ¿Cuál sería el voltaje total? Entonces, yo tengo que ver quién es mayor en valor, ¿no? ¿Qué tal si B1 es mayor que B2 y B3 en valor? Ojo, en valor, ¿no? Vamos a suponer que acá es 10 voltios, 5 voltios y acá 8 voltios, ¿no? Él es mayor. El mayor de los tres, con él voy a hacer mi sentido total, ¿no? Él es mayor, por lo tanto, este es el sentido de la intensidad total. Y con respecto a ello, voy a hacer lo siguiente. Que tengan el mismo sentido de la intensidad total será positivo. Los que tengan sentido contrario serán negativos. Veamos, si esta intensidad total, que es a partir del mayor, esta intensidad 1 va a tener el mismo sentido. Por lo tanto, B sub 1 será positivo. Más, si voy por acá, mira, intensidad total, y 2 es en el mismo sentido. Por lo tanto, será positivo y 2. B sub 2. Y en el tercero, aquí, en el tercero acá, chicos, esta intensidad es contraria al sentido de la intensidad total, por lo tanto acá será menos el voltaje 3. De esa manera yo haré sumatorias de voltaje, que es lo que a veces se confunden mucho los chicos en este tipo de problemas cuando hay varios voltajes. Simplemente busco el mayor voltaje, agarro la intensidad total con el sentido, aplicando este principio, va de menos a más. Y luego veo las intensidades internas de cada uno de los voltajes. Si agarra el mismo sentido, entonces el voltaje será positivo. Si agarra el sentido contrario por 3, sentido contrario para el voltaje, ojo, para los voltajes con respecto al sentido de su intensidad, porque cada voltaje genera un sentido de corriente. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos para que no perdamos justamente nuestra hilación, ¿no? Muy bien. Tenemos nosotros los ejercicios. Antes de ello, teniendo en cuenta ello, un concepto más nuevo, lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica. Bueno, la potencia eléctrica lo que hace es justamente medir la magnitud escalar de la rapidez con la que una máquina o dispositivo transforma o consume energía eléctrica, ¿no? La potencia se calcula simplemente, potencia es igual al voltaje por la intensidad. Nada más. Pero si hacemos una equivalencia, el voltaje es I por R. Entonces sería lo mismo que decir I cuadrado por R, ¿no? I por R por I al cuadrado por R. Pero ¿qué tal si en vez de voltaje lo transformo I? ¿Y a qué es igual? Voltaje entre R. Entonces sería voltaje entre R por voltaje sería voltaje al cuadrado sobre la resistencia. De ahí las tres equivalencias que ustedes observan en su separado. Es simplemente aplicar el reemplazo, ¿no? Pero generalmente sale por voltaje por intensidad. Pero si no tuvieras esos dos datos, intensidad al cuadrado por resistencia. Y si no tuvieras esos dos datos, voltaje al cuadrado entre resistencia. Son las unidades de la potencia eléctrica. Algo adicional a ello, chicos, la unidad de la potencia eléctrica es watts, ¿ya?
la unidad que se mide es watts, ¿no? Watts. ¿Ya? Watts. La unidad con la que se mide es el watts, ¿ya? Es el watt o watts, ¿ya? Ok, dicho esto, podemos comenzar nuestra primera pregunta. Pregunta número 1. Chicos, solamente esta parte es repaso de la clase pasada. Esto de acá es una aclaración de cuando agarramos varias fuentes. Y esto de acá es algo nuevo ya en esta clase, ¿no? Vamos a decir que esta es la fórmula nueva que vamos a aplicar en esta segunda parte. Ahora, hemos repasado la fórmula, pero no hemos hecho el cálculo de I y de V en la clase pasada. Ahora lo vamos a hacer, pero ya en base a un conjunto, ¿no? En base a un circuito ya general, que ahora lo vamos a convertir en un circuito equivalente, ¿ya? Problema número 1 dice acá, a modo de repaso de la clase anterior. Calcula la intensidad de corriente eléctrica en amperios que circula por el circuito. O sea, en total, me piden la intensidad total. Me estás pidiendo la intensidad total, pues IT. I total. Si hubieran pedido la resistencia, la intensidad con respecto a una de las resistencias, ya será I sub 1 o I sub 2, ¿no? O I sub 3 o I sub 4, dependiendo de cuántas resistencias tengamos, ¿no? Me piden la intensidad total, ¿no? Calcula la intensidad de corriente eléctrica en amperes que circula en el circuito total. Y me dan este circuito. Dice acá 40 voltios, 2 ohmios y 6 ohmios. Ya está. Primero, el sentido. Chiquitito, menos, más grande, más. Va de menos a más. En este sentido, va la intensidad total. ¿Sí? En este sentido. Intensidad total. Esto quiero saber cuánto vale. Muy bien, tenemos dos resistencias. ¿Están en serie o en paralelo? ¿Quién me dice? ¿Están en serie o en paralelo, chicos? A ver, ¿en serie o en paralelo? A ver, participen, chicos, su cámara encendida, ya saben. Cámara apagada, ya saben que no tienen nota. ¿Están en serie o en paralelo esas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serio. En serie. ¿Por qué? Una al lado del otro. Entonces vamos a poner resistencia equivalente. Como están en serie, ojo. Serie. Si están en serie, chicos, entonces la resistencia equivalente, ¿qué sucede? Se sumará. Entonces la resistencia equivalente será 2 ohmios, la primera resistencia, más 6 ohmios. ¿Sí? 2 ohmios más 6 ohmios. ¿Cuánto sale entonces la resistencia equivalente, sí, chicos? 8 ohmios, sería 8 ohmios. Ok, listo, chicos, disculpen.
Ok, tenemos acá la resistencia eléctrica equivalente. Ya tenemos todo, porque tenemos el voltaje total. ¿Cuánto vale el voltaje total, chicos? Como es la única fuente, 40 voltios. Y nos están pidiendo la intensidad total. Entonces, chicos, la intensidad total, ¿cómo será? Aplicando acá la ley. Acá, mira, intensidad, voltaje entre resistencia. En este caso será voltaje total entre resistencia total, que es la resistencia equivalente. Reemplacemos. Voltaje total, 40 voltios. Resistencia equivalente, 8 ohmios. Por lo tanto, chicos, mi respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la intensidad total? ¿Cuánto vale 40 entre 8? 40 entre 8. 5. 5. ¿Y cuál es la unidad de la intensidad? Amperes. Entonces sería 5A, ¿no? O 5 amperes. No te vayas a olvidar que A es ampere. ¿Ya? B es voltio, A ampere. Esto es ohmio. ¿Ya? Lo voy a poner para que recuerdes. ¿Ya? Voltio. ¿Ya? Luego, la intensidad se mide en A mayúscula. ¿Qué cosa es A mayúscula, profesor? Ampere. Ampere. Bueno, se escribe ampere, pero se pronuncia ampere. Nosotros en Latinoamérica le decimos amperios, ¿no? Pero en realidad es ampere. Se escribe ampere en English. ¿Ok? Y la resistencia se mide en ohmios, omega. La letra O en griego, omega, perdón, la letra omega en griego, ahí está, y es ohmio, ¿ya? Por favor, ¿ya? Voltio o volt es lo mismo, ¿no? En realidad es volt, sino que en español es voltio, ¿ya? Ok, entonces la intensidad, nuevamente, acá para que esté con espacio adecuado, con el espacio adecuado, sería que la intensidad de corriente, por lo tanto, la intensidad de corriente es igual a 5 amperes. 5 amperes. Listo, sería la respuesta a este primer problema. Segundo problema. Ojo, otra cosa que antes, justamente lo que borré, me quedaba claro. Chicos, hay un método, ese método es importante tenerlo en cuenta, pero ¿qué tal si ustedes tienen varias fuentes eléctricas? Al final, el mismo problema te va a decir si estás bien o mal. ¿Cómo es eso, profesor? Ahora vamos a ver los ejercicios, pero te digo así, si tú al operar te sale un resultado negativo, significa, no es que estés mal, significa lo que estuvo mal era el sentido de la corriente. Porque según lo que tú asumas el sentido de la corriente, tú vas a poner lo demás positivos o negativos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora con los ejercicios, no se preocupe. Si por ahí algún cálculo me sale negativo al final es porque el sentido de la corriente que yo asumí era incorrecto, es el otro sentido. Y ahí va a salir positivo todo, ¿no? Eso quiere decir que el sentido de la corriente estaba mal nada más, no que esté mal el cálculo. ¿Ya? Muy bien, dice acá, calcula la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 2 ohmios. Mira, acá solo y únicamente me están pidiendo, ya no me están pidiendo la intensidad total, me están pidiendo que la intensidad de la resistencia, pero para 2 ohmios. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale? La intensidad de la resistencia de 2 ohmios. No todo, solamente la que está asociada a una resistencia eléctrica. ¿Ya? Nada más. Ok. Vamos a dibujar la fuente, ¿no? Acá está la fuente, 6 voltios. Muy bien. 3 ohmios, 1 ohmio, 2 ohmios. Ahí está, esta es la que me están pidiendo. Chicos, acá hay una intensidad total, porque va de menos a más. Esta sería la intensidad de 2 ohmios.
Esta sería la intensidad de la resistencia de un ohmio y esta sería la intensidad de la resistencia de 3 ohmios. ¿Sí? 3 intensidades. Y acá está en su conjunto la intensidad total. Este sentido tiene. Primero que nada, ¿cómo están las resistencias? ¿En serie o en paralelo? ¿Están en serie o en paralelo? Todas las 3. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿En paralelo? ¿En paralelo? En serie. No, en serie. En serie. ¿Por qué? Está una al lado de la otra. Mira, la de 2 sigue la de 1 y sigue la de 3. En paralelo sería que tengan el mismo inicio y tengan el mismo final, ¿no? El cable se divida. Pero acá es el mismo cable, mira. ¿Ok? Entonces todo está en serie. Todo está en serie. O sea, todo esto. Por acá. Están en serie. Eso quiere decir que yo voy a hallar primero la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? La suma de estas 3 resistencias sería 2 ohmios más 1 ohmio más 3 ohmios. ¿Cuánto sale esto? 6 ohmios. Ya está. El voltaje total, ¿cuánto es? Como es una sola fuente, 6 voltios. Y dime, ¿con eso puedo hallar la intensidad total, sí o no? Claro que sí. ¿La intensidad total qué será? Voltaje total entre resistencia equivalente. Voltaje total, 6 voltios. Resistencia equivalente, 6 ohmios. 6 entre 6, 1. 1 amper. ¿Correcto? 1 amper sería la intensidad total. Ahora me voy a calcular la intensidad de cada una de las resistencias. Pero como está en serie, reviso acá la propiedad. En serie, la intensidad total es la misma para cada resistencia, ¿sí o no? Es la misma. Por lo tanto, la intensidad de corriente de 2 ohmios que me están pidiendo simplemente será también 1 amper. 1 amper. ¿Cuál es el motivo? Porque está en serie, ¿no? Esto es igual entonces a la intensidad de 2 ohmios. Ojo, ¿cuál es el motivo? Listo. Como está en serie, la intensidad total va a ser igual a la intensidad de 2 ohmios. Eso quiere decir que si me hubieran pedido la intensidad de 1 ohmio, también sería 1 amper. Y la intensidad de esta de acá también va a ser 1 amper. ¿Por qué? En serie, las intensidades son la misma a lo largo del cable. La corriente es la misma. Por lo tanto, así me hubieran pedido cualquiera de las 3 resistencias, la respuesta es la misma, 1 amper. Es decir, la intensidad total es la misma en cada una de las resistencias porque está en serie. ¿Cuán importante es saber identificar cuándo está en serie y cuándo está en paralelo? Porque si tú decías inicialmente que está en paralelo, en primer lugar la resistencia equivalente la ibas a calcular de esa forma. Y ahí ya fallabas. Y en segundo lugar, ibas a decir que las intensidades se sumaban. También otro fallo. Entonces iba a ser doble error. ¿Okay? Es importante saber reconocer cuándo está en serie y cuándo está en paralelo. Porque a partir de ahí las propiedades son lo que te van a guiar adecuadamente. ¿Está claro? Muy importante en ello. 3. Problema número 3. Entonces, ¿qué dice el problema número 3? Muy bien. Dice acá, calcula la intensidad de corriente eléctrica en el circuito mostrado. Te están pidiendo y total. Patricia Ticona, mamá. 418-88636. 28 de enero del 83 en Lima.
Avenida Central, Manzana K3, lote 17, del sector oriental, asentamiento humano, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. ¿En qué piso? Tercer piso. Ya está. Aquí está, chicos, lo que le decía. Miren, este es un primer ejercicio. Me estoy acá. Dos ohmios. En el cual hay, no solamente hay una fuente, sino hay dos fuentes en este caso. ¿Cómo se hace? Ahora, ¿para dónde va la intensidad de corriente? Tengo dos opciones, solamente hay dos. O va en este sentido, o va en este sentido. No hay más, o sea, o va hacia la derecha, o va hacia la izquierda. O va en sentido horario, o va en sentido antihorario. ¿Cuál de los dos será? Chicos, muy práctico. 6 y 2 es bien fácil. Recuerda que va de menos a más. Ojo, ¿cuál es? Si están en serie, en este caso, ¿todo es en serie o no? Sí está en serie, profesor. Por lo tanto, el sentido de la corriente será el mismo de aquella fuente que tenga el mayor voltaje. ¿Quién es mayor? ¿36 voltios o 12 voltios? Obviamente, 36, ¿sí o no? ¿Y cómo está 36, chicos, voltios? Acá negativo, positivo, allá, va de menos a más. Chicos, en este sentido va a ser la intensidad total, sí o sí. En ese sentido, va a tener la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ok? Y por lo tanto, el voltaje para esta intensidad será positiva y el voltaje para esta intensidad será positiva o negativa. A ver, si va de menos a más, perfecto. Pero mira, acá es más, acá menos. Va de más a menos en el sentido de la corriente. Por lo tanto, para mi voltaje este será negativo. ¿Correcto? Este será negativo. Tengan muy en cuenta ello. ¿Ya? Tengan muy en cuenta este concepto porque es muy importante tenerlo con mucho cuidado. ¿Ya? Primero, ¿cómo están las resistencias eléctricas? ¿Cómo están las resistencias eléctricas? Muy al margen, olvídate del voltaje. ¿Cómo están las resistencias eléctricas? Las 4 resistencias eléctricas, ¿en serie o en paralelo? ¿Cómo están las resistencias? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? Obviamente, una al lado de la otra está en serie. Por lo tanto, como todas están en serie, están en serie, vamos a ponerlo así mejor. ¿Listo? Están en serie. Esto quiere decir que la resistencia equivalente, ¿a qué va a ser igual? Facilito, profesor, 2 ohmios más, está acá 4 ohmios, más 4 ohmios y más 2 ohmios. ¿Cuánto sale acá? 2 más 4, 6, más 4, 10, más 2, 12 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? 12 ohmios. Ya está. El voltaje equivalente, o sea, voltaje total en este caso. Chicos, comenzamos por acá. Esta de 36 voltios, como es la mayor, va a mandar. ¿Tiene el mismo sentido de la corriente? Ya. Positivo, 36 voltios. Y esta de acá, mira, en este sentido, más y menos. Ya, sentido contrario, por lo tanto será negativo, menos 12 voltios. De esa manera hallo mi voltaje. Positivo, porque está en el mismo sentido de la corriente, y negativo, porque está en sentido contrario a la corriente, dicha fuente. 36 voltios menos 12 voltios, 24 voltios. Ahora sí, la intensidad total. Entonces, la intensidad total que estamos buscando será intensidad, acuérdate, voltaje entre resistencia. Voltaje total entre resistencia equivalente.
¿Cuánto es el voltaje total según dato del problema? 24 voltios, lo que acabamos de hallar. Resistencia equivalente, 12 voltios. Por lo tanto, la intensidad total es igual a 24 entre 12, perdón, 2. Voltaje entre acá, ohmios, me faltó acá, disculpen, acá es ohmios. Acá es ohmios. Será 2, ¿qué cosa? ¿2 qué? La intensidad que se mide en amperes, ¿no? 2 amperes. 2 amperes será la respuesta a este problema. Entonces, chicos, hemos visto un primer problema en el cual hay no solamente una fuente, pueden haber dos, ya saben cómo actuar. Buscan la mayor, a partir de la mayor comandan la intensidad de corriente eléctrica total. Y viendo cómo es, si es el mismo sentido, pondré positivo. ¿Qué tal si esto hubiera sido al revés? Acá hubiera sumado 36 más 12. ¿Sí? ¿Pero por qué estoy restando? Porque acá está contrario. Recuerda que el sentido es de menos a más. Acá cuando llega está de más a menos. Contrario. ¿Está claro? De esa manera vamos a hallar los sentidos de la corriente. Y dos, vamos a ver si es positivo o negativo la fuente eléctrica, la fuente de voltaje. 4. Dice acá, determine la resistencia eléctrica R. ¿Cuánto vale R? Y me dan el circuito siguiente. Bueno, está fácil. Listo. Acá me dan un dato, mira, interesante. Voy a poner de rojo. Me dice acá que la intensidad ya es 4 amperios. Ya está. Listo. Como vemos ahí, ¿cómo están las resistencias? ¿Están en serie o en paralelo? Las resistencias, ¿en serie o en paralelo? ¿Cómo está 6 ohmios y R? ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? Serie. Por lo tanto, si está en serie, la resistencia equivalente, entonces la resistencia equivalente será la suma. 6 ohmios más R. Nada más, no tengo más que hacer, porque R es justamente lo que estoy buscando. ¿Cuál es el voltaje total? Como es una sola fuente, 32 voltios. ¿Cuál es la intensidad total? Dato del problema. ¿Cuánto es la intensidad total? La única intensidad que sale acá de la fuente, dato del problema, 4 amperes. Listo, 4 amperes. Entonces, ¿yo puedo R? Claro que sí. ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está la pregunta? En la resistencia equivalente. Entonces, ¿a qué es igual R equivalente? Entonces, ¿a qué es igual R equivalente? Según esta fórmula, resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Entonces acá será voltaje entre intensidad. Pero ojo, estamos en voltaje total, intensidad total. ¿Cuánto será entonces? Reemplacemos. ¿A qué es igual resistencia equivalente? 6 ohmios más R, que es justamente lo que estoy buscando. Debe ser igual a voltaje total, 32 voltios. Intensidad total, 4 amperes. Entonces, 6 ohmios más R, ¿a qué va a ser igual? 32 entre 4. ¿Cuánto es 32 entre 4? 8. Voltios entre amperes, me sale resistencia a ohmios. 8 ohmios. Dado esta ecuación sencilla, ¿cuánto vale entonces R? ¿Cuánto vale R entonces? Este 6 pasa a restar 8 ohmios menos 6 ohmios sería 2 ohmios. La respuesta final, 2 ohmios. Sencillo. Hemos aplicado la teoría SIN, ¿no? La teoría SIN. Muy bien. Sigamos. Problema número 5. Problema número 5.
Problema número 5. A ver, dice acá. ¿Dónde está la? Dice acá, calcule la lectura del voltímetro ideal. El voltímetro ideal. Ah, mira, primer problema en el cual tenemos un sistema de medición externo. Es lo mismo que te hubieran pedido, ahora les voy a explicar. Me están pidiendo cuánto vale V. ¿Cuánto vale este V? ¿Cuánto vale? El voltímetro ideal. ¿Qué será el voltímetro ideal? Y me dan este circuito. Me dan este circuito. Me dan el circuito acá. Cuatro ohmios. 6 ohmios. $20 voltios. Obviamente de menos a más. Listo. Y me están pidiendo, chicos, ¿cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto marca este voltímetro ideal? En pocas palabras, me están pidiendo el voltaje de esa resistencia. Es como decir esto. R1 es 4 amperios, 4 ohmios. Entonces acá, voltaje 1. Y esta de acá será otra resistencia en serie, ¿no? Porque esto está en serie, ¿no? Chicos, la de 4 ohmios y la de 6 ohmios, ¿cómo está? En serie. ¿Y cómo es en serie, chicos, el voltaje? El voltaje en serie, para serie, el voltaje es sumativo. Es decir, se suma cada voltaje de cada resistencia. En este caso, el voltaje total será el voltaje de la resistencia de 4 ohmios más el voltaje de la resistencia de 6 ohmios. ¿Está claro? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Esa es una opción. Esa es una opción para ir al voltaje. Pero, chicos, es solo el voltaje de acá. O sea, entonces V, de acá descubrimos, entonces, primero, como está en serie, la resistencia equivalente será 4 ohmios más 6 ohmios. Es decir, 10 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Tengo el voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? Ah, ya, el voltaje total es esta fuente, 20 voltios. Entonces, dime, con esos dos datos que acabo de hallar, la intensidad total, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la intensidad total? Allá, voltaje total entre resistencia equivalente, ¿no? Y es igual a voltaje entre resistencia. Ah, será 20 voltios entre 10 ohmios. ¿Cuánto es 20 entre 10? 2, profesor. Voltaje entre ohmio, ampere. Profesor, ¿y para qué ha hallado este intensidad total? Por lo siguiente. ¿A qué es igual la intensidad total en serie? ¿No es la misma para cada una de las intensidades? Para cada una de las resistencias su intensidad es la misma. Entonces, esto va a ser igual también para la intensidad de la resistencia de 6 ohmios. Y le dije adicionalmente, esta propiedad de Ohm, la ley de Ohm, va a cumplirse no solamente para todo el circuito, sino para cada uno de los componentes. Esto quiere decir que para la resistencia igual a 6 ohmios se cumple lo siguiente. Se cumple BIR. Voltaje de la resistencia de 6 ohmios será igual a la intensidad de la de 6 ohmios por la resistencia de 6 ohmios. BIR. Este voltaje, chicos, es el voltaje ideal, el voltaje que estoy tomando acá. Este es V. V es igual a la intensidad de 6 ohmios, que ya sabemos que es la misma para todo, cada una de las resistencias, porque está en serie. Y total es la misma, tanto para esta resistencia como para esta resistencia. Será intensidad de 6 ohmios, 2 amperes. Por la resistencia de 6 ohmios. Por lo tanto, el voltaje V, que estoy buscando, ¿cuánto será? 2 por 6, 12. ¿Qué cosa? Voltios. El voltaje será acá 12 voltios, nada más. Listo, eso sería la respuesta. Profesor, ¿y qué tal si yo me hubieran preguntado la de 4 ohmios, el voltaje acá? Allá haremos lo mismo, ¿no? La intensidad es la misma, 2 por la resistencia, 4 ohmios. 2 por 4, ¿cuánto sale? 8 voltios, ¿no? Vamos a suponer que te hubieran pedido lo mismo, ¿ya? Esto de acá no entra a tallar, ¿no? Pero, digo, el voltaje
hubiera sido la intensidad de 4 ohmios, perdón. El voltaje de 4 ohmios hubiera sido la intensidad de 4 ohmios por la resistencia de 4 ohmios, pues, ¿no? Aquí la resistencia de 6 ohmios, ¿no? ¿Y cuánto hubiera salido? Ah, profesor, fácil. Intensidad es la misma para todos. 2 amperes. Por la resistencia, 4 ohmios. ¿Y cuánto salió? 4 por 2, 8 voltios. Ya está. ¿Y por qué te hago hincapié a esto? Porque te voy a comprobar que lo que está acá es correcto. ¿Qué dice acerca del voltaje total? Es la suma de cada uno de los voltajes. A ver, suma. 12 más 8, ¿cuánto te da? 20. ¿Y cuánto era el voltaje total? Ah, mira, 20. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Estas propiedades son debidamente correctas. Es correcto. La otra forma que hubiera podido hallar el voltaje de 4 ohmios era simplemente restando. 20 menos 12 me da 8. Y esta es otra forma de comprobarlo. Nada más. Por eso te lo he puesto acá de rojo para que veas que es interesante esta parte. Así me pidan voltajes internos o voltajes ideales, es simplemente hacer cumplir estas propiedades. Y esta propiedad se aplica tanto para cada una de las resistencias como para todo el conjunto, todo el circuito. Muy bien. Vamos a ver los siguientes problemas. Constancia, Erika Padilla, Angeli, Mayrín y la alumna María González. Vamos con la grabación. Muy bien. Con la pregunta número 6. Dice acá, calcula la lectura que marca el amperímetro. Me están pidiendo lo que marca el amperímetro. ¿Cuánto marca? Obviamente en amperios, ¿no? Vamos a ver el circuito que nos dan y analizaremos adecuadamente. Dos ohmios. Ok. Muy bien, me piden, me dan esa información. Entonces, primero, ¿para dónde irá la corriente eléctrica? Que es justamente lo que marcará este amperímetro. ¿Para dónde irá? Mira, acá tengo 60, acá tengo 30, acá tengo 90. ¿Quién es mayor? Este de acá. Menos a más, de menos a más. Ah, va de menos a más. Debe ir en este sentido, entonces, la corriente. De menos a más. Entonces, esta es la intensidad total, que es justamente lo que va a marcar este amperímetro, porque es este cable. Como todas las resistencias están en serie, la intensidad de corriente, cuando la conexión es en serie, es la misma. Acuérdense, revisen bien su formulario. La intensidad de corriente eléctrica es justamente en serie, ¿no? En serie sería justamente en serie, en este caso, lo que es, ¿no? Ahora, chicos, vamos a ver quiénes tienen más voltaje. Además, mira, este 90, vamos a seguirle de menos a más. Acá, mira, de menos a más sigue, ¿no? 90 más 30, 120. Ganó con respecto a este que va de menos a más con 60. ¿Sí? Este sentido le gana a este. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser esta. Primero vamos a hallar el voltaje. El voltaje total será justamente en el mismo sentido, 90 voltios más, mira, de menos a más, 30 voltios, menos, mira, 60 voltios. ¿Cuánto sale? 60 voltios. 90 más 30, 120, menos 60, 60 voltios. ¿Qué
que práctico. La resistencia equivalente, como está en serie, ojo, está en serie, será la suma, pues, ¿no? Todo está en serie. Será la suma. A ver, comencemos a sumar. 2 amperes, 2 ohmios más 3 ohmios, más 2 ohmios, y más 5 ohmios. 2 más 3, 5, más 5, 10, más 2, 12. 12 ohmios. Entonces, la intensidad total, ¿cómo será? Ya. Voltaje total entre resistencia equivalente. ¿Cuánto es el voltaje total? 60 voltios. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 12 ohmios. ¿Cuánto sale acá? 5 amperes. Y esa es justamente la respuesta. En serie, esta intensidad total va a ser la misma que la intensidad que marca el amperímetro A. Por lo tanto, lo que marca A será simplemente 5 amperes. 5 amperes, ¿no? Vamos a poner aquí, con el símbolo correcto, la intensidad de corriente que marca el amperímetro A. 5 amperes. Esa será en la pregunta número 6. Vamos a ver por acá. Pregunta 7, 8. Ya, chiquitos por acá. 7. Dice acá, determine la potencia disipada en el resistor de 8 ohmios. Me están pidiendo la potencia para el resistor de 8 ohmios. Resistor o resistencia de 8 ohmios es lo mismo. O sea, ¿cuántos watts? Y el circuito es el siguiente. Es un circuito pequeñito, así que es fácil de determinar. Más menos, 6 voltios, 12 voltios, 4 ohmios, 8 ohmios. Recuerda que para hallar la potencia tenemos varias fórmulas. Necesitamos, si en caso de resistencia, necesitamos o el voltaje o la intensidad. ¿Cuál es más fácil de hallar? La intensidad, pues chicos, ¿no? A partir del voltaje que se da. Por acá hay una diferencia de voltaje. Chicos, la intensidad, ¿quién gana? ¿12 o 6? 12 voltios, de menos a más. Por tanto, en este sentido será el sentido de la intensidad total, que será la misma que para 8 voltios. ¿Por qué, profesor? Porque estamos en serie. Así que la intensidad será la misma tanto para la resistencia de 4 ohmios como para la de 8 ohmios. Teniendo resistencia, teniendo intensidad, podemos hallar la potencia, ¿sí o no? Podemos hallar la potencia. Entonces, primero, para hallar la intensidad total necesitamos, primero, resistencia equivalente de todo el sistema. Como está en serie, chicos, se suma, ¿no? Todo está en serie, se suma. Entonces sería 4 ohmios más 8 ohmios. Esto será 12 ohmios. El voltaje total, según el sentido, ¿qué es el mismo sentido? Positivo, 12 voltios. Menos, ¿por qué menos, profesor? Porque acá de más a menos, está en sentido contrario, 6 voltios. ¿Cuánto sale esto? 6 voltios. Entonces la intensidad total será voltaje total entre resistencia equivalente. Voltaje total 6 voltios entre resistencia 12 ohmios. ¿Sí? 12 ohmios. 6 entre 12. 0,5 amperes. 0,5 amperes. Y esta intensidad total será la misma que la intensidad que pasa por la resistencia de 8 ohmios y será la misma para la resistencia que pasa para 4 ohmios. Entonces, la potencia que me están pidiendo para la resistencia de 8 ohmios, en base a dos datos que ya tenemos, bueno, tenemos los 3 datos, en base a dos datos que solamente nos interesa para de 8 ohmios. Nos interesa la intensidad de 8 ohmios
y la resistencia de 8 ohms. Profesor, ¿por qué no agarra el voltaje total? Porque este voltaje no es el mismo, es para uno y para otro distinto. Entonces el que es constante será, ojo, este es constante, la intensidad y la resistencia que ya me dan. Con esos datos puedo hallar. Busco la fórmula que involucre a resistencia e intensidad y es esta, ¿no? Intensidad al cuadrado por la resistencia. En este caso será la intensidad de 8 ohmios por la resistencia de 8 ohmios. ¿Cuánto será? La intensidad de 8 ohmios, 0,5 amperios elevado al cuadrado. Por la resistencia, 8 ohmios. 0,5 al cuadrado por 8, vamos a ver. 0,5 al cuadrado será 0,5 por 0,5. A ver, vamos a ver rápidamente, chicos. 0,5 por 0,5, 0,25. Y entre 8, 0, por 8. 0,25 por 8. 2. Por lo tanto, la potencia de 8 para 8 ohmios será 2. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, chicos? Watts. 2 watts, nada más. 2 watts es la potencia. Sencillo. Profesor, ¿y por qué no utilizó el voltaje? No te iba a salir igual. No utilizó este voltaje de 6. Es que hay que ver cuál es la disipación entre para este 8 ohmios. ¿No? Es menos de 6. Es el voltaje equivalente, ¿no? Ok, problema número 8. En el problema número 8 nos dice, en el circuito que se muestra en la figura determina intensidad de corriente que circula a través de la resistencia de 2 ohmios. Me piden la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. No se sabe. Ya está, no se sabe. Muy bien. Y ya, a diferencia de otros problemas, ya en el problema número 8 ya vemos lo que se llama como mallas. Mallas, ¿no? Mallas. Una malla, dos mallas, son dos mallas. ¿Está? Una malla en medio. 4 voltios. Una resistencia. 2 ohmios. Una fuente. 2 voltios. La fuente por acá. 10 voltios. 7 ohmios. Nada más. Me están pidiendo la intensidad de corriente que pasa por acá. Chicos, aquí hay 2 mallas y por lo tanto hay 2 tipos de intensidades. Simplemente hay una que pasa por acá y otra que pasa por acá. Ahora el problema está en sentido. Olvidemos por un momento de esta malla. 4 voltios, mira, esto va de menos a más. Y acá 2 voltios, de menos a más. En este caso, entre estas dos gana ella, y por lo tanto iría así. Entonces sería en este sentido. Y mira, apoya esto, menos a más. Va así. Esta es la intensidad, vamos a ponerle 12 en romanos. Y esta es la intensidad de la malla 1 en romanos. ¿Sí? Intensidad 1 e intensidad 2. Listo. De menos a más. De menos a más. Ah, mira, era en este sentido. O sea, se unen. ¿Sí? Se unen. A mí me interesa esta intensidad nada más porque es la que va a pasar por esto. Acá va a haber una intensidad que va a ser la suma de los dos. Solamente me voy a interesar en esta intensidad. Nada más. Lo de acá no me interesa. Para este circuito, para esta malla, para la malla 2, vamos a poner malla 1 y malla 2. Vamos a poner malla 1.
malla 2. Solamente me va a interesar la malla 2 porque ahí está lo que me pide. El voltaje total de la malla 2, solo de la malla 2, ¿cuándo será? Mira, será sumativo, ¿no? Será 2 voltios positivo, porque va de menos a más en el mismo sentido, más la de 4 voltios, es decir, 6 voltios. La resistencia equivalente, chicos, es simplemente la única que hay, 2 ohmios. Entonces, la intensidad, que es justamente la intensidad total, es la misma también para la de 2 ohmios, pero de la malla 2, ojo, simplemente será, ¿cuál? Voltaje entre resistencia, 6 voltios, entre 2 ohmios. Voltaje entre resistencia, acuérdate. Por lo tanto, la intensidad de 2 ohmios, 6 entre 2, 3 amperes, que es el signo. 3 amperes sería la respuesta a este problema. Nada más. Si quisiera hallarle acá, facilito, ¿no? Con estos datos. 10 más 4, 14. Entre 7, 2. 2 amperes. Y quisiéramos ver la intensidad acá, sería 2 con 3, 5. Acá entran 5 amperes en este ducto que sería la suma de los dos, mira. La suma de los dos. Acá 5 y por acá se disipa 2 y acá se disipa 3. ¿Qué pasa por acá? 3. ¿Sí? 3 amperes. Y así. Llega. Si quisiéramos saber cuánto es la intensidad de corriente acá. Si quisiéramos saber la intensidad de corriente, podríamos hallar, acá serían 5 amperios con estos 4 voltios, cuánta es la resistencia interna de este voltímetro que me podrían pedir. Si hay, por acá hay un voltaje y acá hay una intensidad de corriente, hay una resistencia, sí o sí. Hay una resistencia. Si numéricamente son iguales, la resistencia obviamente sería de resistividad nula, ¿no? Cercana a la nula. Problema número 9. Ya eso es otro tipo de problemas, chicos. Problema número 9. Ya para terminar. Dice acá, determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito. Bueno, me piden intensidad total. Todo el circuito. Vamos a ver todo el circuito. $30 voltios. Voy a ponerlo arriba mejor. 3 ohmios. 30 voltios. 20 voltios. 3 ohmios. 40 voltios. 4 ohmios. Y 80 voltios. Bueno, chicos, bueno, de menos a más, de menos a más. Ah, mira, en el mismo sentido ya, acá hay más a menos, y acá es más y menos. Ah, mira, por este lado tengo un sentido y por este lado tengo otro. ¿Quién es mayor? 40 más 20 en el mismo sentido, 60. 60 para ese sentido, 60 voltios. Y para este sentido, 80 más 30, 110 voltios. ¿Quién gana? ¿110 o 60? 110. Por lo tanto, el sentido va a ser de este. ¿Ah? Va a ser así entonces. Así va a ser la intensidad total. De tal manera que el voltaje total será, comenzando por acá, positivo, porque tiene el mismo sentido, 80 voltios más 30 voltios, menos, porque sentido contrario, 20 voltios, menos 40 voltios. ¿Cuánto nos sale? 80 más 30, 110, menos 60, 50 voltios. 50 voltios. Resistencia equivalente. Como está en serie, chicos, como todo está en serie, de frente se suma la resistencia equivalente. Comenzamos por acá, 3 ohmios, más 3 ohmios, más 4 ohmios. 3 más 3, 6 más 4, 10. 10 ohmios. Entonces, la intensidad total
será simplemente la división del voltaje total entre la resistencia equivalente. Ya clásica esta fórmula. Voltaje total 50 voltios. Resistencia equivalente a 10 ohmios. Y por lo tanto, intensidad total, que es lo que me estaba pidiendo, será 50 entre 10, 5 amperes. 5 amperes. Nada más, chicos. Bueno, el problema 10 y último, nos dicen, en el circuito mostrado, calcule la potencia eléctrica que transfiere la fuente de 80 voltios. Potencia eléctrica, pero ¿de quién? De 80 voltios. Mira, la potencia yo la puedo hallar tanto en una resistencia, en un amperímetro, o también en una fuente por voltaje, ¿no? Recuerda que la fórmula de la potencia es variada. Puede depender de la intensidad y la resistencia, pero también puede depender del voltaje, ¿sí? Claro, del voltaje y la resistencia, voltaje, intensidad. Recuerda que hay combinaciones para hacer esto, ¿sí? Para hacer esto. Muy bien. Tenemos acá el circuito. Vamos a hacer el circuito. Tenemos el circuito aquí. Todavía 2 mallas. Menos más, todavía nos ponen 80 voltios. Resistencia de 2 ohmios. 2 ohmios. Acá hay una resistencia de 8 ohmios. 60 voltios. $6 ohmios. Y acá 30 voltios. 30 voltios. Menos más. Listo. Me están pidiendo intensidad, la potencia que pasa por estos 80 voltios. Ah, mira, es la del centro. Entonces va a haber una intensidad que pase por el centro. Va a ser sumativa. Entonces vamos a ver. Si solamente tomamos en cuenta esta fuente, mira, de menos a más sería así, de menos a más. Ah, mira, qué suerte, mira, de menos a más y de menos a más. Tenemos acá una intensidad total de la malla 1. Y acá, mira, de menos a más iría así, pero acá sería contrario. Ah, mira. Sería así, a ver, mira, acá tengo 80 y 30. Para 30, de menos a más, va así. Pero para la 80, de menos a más, va así. ¿Quién le gana? 80 o 30. 80. Por lo tanto, el sentido va a ser así. Intensidad de la malla 2. Eso quiere decir que la intensidad que pasa por solamente por este cable, de este punto a este punto, es la suma de ambas intensidades. Por lo tanto, vamos a hallarlas por separado, para luego hallar la suma de ellos. Y con el voltaje y la intensidad podemos hallar la potencia, que va a ser más fácil. Entonces acá tengo en la malla 1. Profesor, ¿y por qué no hay resistencia para acá? Porque acá no hay resistencia. Solamente acá pasan 2 cosas. Está el voltaje y la intensidad de corriente total, ¿no? Malla 1. Y acá está la malla 2. Para malla 1. Para la malla 1. Para la malla 1, ¿qué se tiene? Allá. Resistencia equivalente en la malla 1. Como está en serie, ¿qué sería? Allá, sería 8 voltios, 8 ohmios, perdón, más 6 ohmios, nada más de la malla 1. ¿Cuánto es esto? 14 ohmios. El voltaje de la malla 1, ¿cuánto sería? Estas 2 fuentes. Sería, como está en el mismo sentido, sería 60 voltios más 80 voltios. ¿Cuánto es esto? 140 voltios. Entonces, la intensidad de la malla 1 será voltaje de la malla 1 entre la resistencia equivalente
de la malla 1. ¿Cuánto es esto? Voltaje 1, 140 voltios, entre resistencia equivalente de la malla 1, 14 ohmios. ¿Cuánto sale esto? 140 entre 14, 10. 10 amperes. Ya tengo el dato, voy a poner la cara de rojo mejor, de la malla 1. Malla 1. Ahora vamos a poner la malla 2. En la malla 2, la resistencia equivalente de la malla 2, mira, solamente tenemos una sola resistencia, 2 ohmios. El voltaje de la malla 2 sería, en el mismo sentido, 80 voltios, más, menos, ¿por qué menos? Porque este es el sentido contrario, mira, de más a menos, menos 30 voltios. ¿Cuánto es? 50 voltios. 80 menos 30, 50. Y tenemos la intensidad de corriente, en este caso, de la malla 2. Entonces, la intensidad de corriente de la malla 2 será voltaje de la malla 2 sobre resistencia equivalente de la malla 2. Voltaje de la malla 2, 50 voltios. Resistencia, 2 ohmios. ¿Cuánto sería? 25 amperes. 50 entre 2, 25. Ah, mira, por acá hay 25 amperes. Entonces, ahora sí, vamos a poner acá, diferenciar este cable. Vamos a ponerle punto A, del nodo A al nodo B. En AB, la intensidad total entre A y B será la suma de la intensidad de la malla 1 más la intensidad de la malla 2. ¿Y esto aquí es igual? Sería I1, 10 amperios, más I2, 25 amperios, que me da un total de 35 amperios. Estos 35 amperios es la intensidad, y esto es igual, entonces, la intensidad de A a B, que es 35 amperios, es exactamente la misma que la intensidad del voltaje de 80 voltios. De la fuente de 80 voltios. Es la que pasa para acá. Se suma. Entra por acá 25, entra por acá 10, se suma. Entran acá 80 voltios y acá entra por acá 35 amperios y se disipa. Nuevamente, se disipa 25 para acá, 10 para acá, vuelve y así. ¿Correcto? Listo, chicos. Tengo voltaje que es 80 voltios. Tengo intensidad que es 35 amperios. Con eso puedo hallar mi potencia. Entonces, la potencia de 80 voltios será justamente el voltaje de 80 voltios por la intensidad, en este caso, de 80 voltios. Potencia es igual a B por I, ¿no? Esa es justamente la fórmula, la primera fórmula, ¿no? Parte de la primera opción, ¿no? Acá está, la potencia es B por I, o I al cuadrado por R, o B al cuadrado entre R. En este caso tengo voltaje e intensidad, B por I. Entonces será simplemente, chicos, voltaje. Voltaje 80 voltios, 80 voltios. ¿No? La intensidad, 35 amperes. Por lo tanto, la potencia de los que pasa por la fuente de 80 voltios, ¿cuántos watts será? Simplemente es 35 multiplicado por 80. 35 por 80. 2800. 2800 watts. 2800 watts. Sería la respuesta. Listo, chicos. Hemos terminado. Por favor, espero sus evaluaciones y sus tareas. Hasta aquí viene el examen para aquellos chicos que no han presentado. Nada, ya saben, esperen la lista de los que van a dar y de los que no van a dar. Listo, chicos, éxitos a todos. Nos estamos viendo.